Ha sido una buena semana. Y comenzamos con la tercera clase. Bueno, agradezco a todos los que tuvieron la decisión de haber mandado las tareas. Me di cuenta en general que habían algunos detalles con respecto a escritura y cosas que vamos a ir resolviendo, ¿vale? En general, bastante bien las tareas, pero vi que habían algunos problemas en el 6/8. Antes de comenzar con materia en sí, eh, les voy a aclarar un poquito de qué se trata el 6/8. Algunos se los dije por el grupo o mensajes personales que enviaron, pero quiero que quede claro para todos. El 4/4, si ustedes se fijaban en la fracción, ¿cierto? La cifra de compás, el 4/4 tiene como numerador el 4, ¿cierto? Como denominador el 4 también. Entonces, recuerden que numerador indica cantidad y denominador calidad. Por lo tanto, te está pidiendo 4 y el denominador indica la calidad. Asociamos el 4 con la negra, ¿cierto? Entonces, asociamos el 2 con la blanca. Asociamos el 8 con la corchea. Y así sucesivamente. El 16avo con la semicorchea, el 32avo con la fusa y el 64avo con la semifusa. Si ustedes se fijaron, la suma se va doblando. 2, 4, 8, 16, 32 y 64. Por lo tanto, en el 6/8 tenemos como figura que predomina por sobre las demás la corchea. Ahora, algunos me preguntaron, en 4/4, ¿cuál es la figura que, recuerden también ir, tengo abierto aquí el chat al lado, para que me vayan respondiendo los que quieran, los que puedan, para que sea un poco más interactivo, ya que solamente veo algunos, pero no los escucho, para que vaya quedando claro, ¿vale? Y así también ir resolviendo algunas dudas. Si tenemos el 4/4, donde la figura predominante es la negra, dijimos que el 6/8, la figura que predomina es la corchea. Si dijimos que 4/4 significan que son 4 negras por compás, el 6/8 significa que son 6 corcheas por compás. ¿Vale? Estamos claros con eso. Ahora, la agrupación de las figuras que están en cada compás es predeterminante, es muy importante. ¿Por qué? Porque en 4/4 nosotros hacíamos, ¿se acuerdan la figura que yo hacía con la mano? 1, 2, 3, 4. ¿Por qué, por ejemplo, no haría la misma figura o el mismo movimiento con la mano con el 6/8? No podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, porque sería para confundir. O sea, si yo me pongo de director ante un músico o ante una orquesta y les marco 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se puede, o como es figura ternaria, 6/8, tendría que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, como un triángulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿por qué no se marca así? Porque en 6/8, ¿se acuerdan que les hablé del un ritmo característico del vals? ¿Vale? Entonces, el 6/8, la figura fundamental obviamente es una corchea, pero como no se puede marcar ni estar aleteando tanto para no confundir, se hace en 3, por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se marca así, en 2 tiempos. Por lo tanto, se divide en 2 partes de 3 corcheas. Y la figura principal sería la negra con punto, porque así marcaríamos los 2 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En vez de poner 3 corcheas ligadas, que después vamos a hablar de las ligaduras que significan, sería una negra con punto, ¿vale? ¿Recuerdan lo que era el punto en la figura? ¿Qué es lo que hacía el punto en la figura musical? El punto le agrega, le suma la mitad del valor original de la figura. Por ejemplo, si fuera una negra y le ponemos un punto, ya la negra no valdría 1. ¿Cuánto valdría la negra? Escriban cuando Uno y quieran. medio. 1,5, perfecto. Eso es, eso es, eso es. 1,5. Si tuviéramos una blanca y le ponemos un punto, ¿cuánto duraría? 3, ¿cierto? Eso es. Por lo tanto, eh, había muchos que escribían, por ejemplo, en las tareas, en el 6/8, está bien poner 6 corcheas. Sí, porque eso es la figura fundamental del octavo. 6 corcheas, pero la agrupación de las figuras muchos se equivocaban. Y está normal, está bien, o sea, está bien porque no lo saben, pero ahora lo van a saber cómo se hace, ¿vale? Si ustedes ponen 6 corcheas, se agrupan de a 3 a diferencia del 4/4, como va marcando por un tiempo, nosotros vamos a agrupar las corcheas de a 2. Cuando tenemos diferentes figuras como corchea, semicorchea, fusa y semifusa que tienen banderines, ¿recuerdan los banderines? Esos banderines, para que las notas no estén sueltas, se unen con una barra. Voy a ver si lo tengo por acá para compartirles eso. Sí, allá abajo. Fíjense en el dictado rítmico que está acá abajo. Pero, profe, ¿Vale? no se ve. ¿No se ve? No, parece que va a tener que hacer lo que le había comentado, de poner la imagen. Ah, ya. Dame un segundito. Sí. Dejen buscarlo eso. Sí, tienes razón. Tienes razón. A ver. Bueno, así voy hablando de ahí les busco la vuelta. Bueno, ya. Las figuras se unen con una barra por arriba. Si ustedes se fijan en la tarea 1, por ejemplo, si la tienen a mano, en la tarea 1, en el primer compás, hay 2 corcheas. Y esas corcheas, en vez de ir con el banderín, van unidas con una barra. ¿Vale? Para ordenar ¿Y por qué se hace unir con barra? Porque simplifica la lectura del músico. Si uno pone en una partitura puras corcheas sueltas, que está bien escrito, pero dificulta la lectura del músico. Entonces se hacen agrupaciones según la cifra de compás. Como en un compás de 4/4 la cifra principal es la negra, nosotros sabemos que de la negra derivan 2 corcheas. Por lo tanto, si ponemos 2 corcheas de manera consecutiva, no las vamos a poner una corchea con banderín suelto. Vamos a poner las 2 corcheas unidas por un banderín, por una barra. Si son 4 corcheas, también podemos poner las 4 corcheas unidas por una barra. También es una manera correcta de escribirlo, 2 corcheas con barra. Si son 4 corcheas, pueden ir estas 2 con una barra y estas otras 2 con otra barra. Está bien las dos formas. Pero si ponemos esas 4 corcheas, si están de manera consecutivas, sin unir, dificulta la lectura. ¿Vale? Sería muy engorroso para un músico descifrar eso. Por eso existen las barras. Y esas unen las corcheas, la semicorchea, la fusa y la semifusa. Volviendo al 6/8, como dijimos que el tiempo principal para marcar el 6/8 son negras con punto, en este caso son corcheas, pero negras con punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 3 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, esas 3 corcheas, imagínense que mi dedo son 3 corcheas, se unen las 3 con una barra arriba.
¿Eso está claro? Porque muchos mandaron tareas de, claro, 6 corcheas, pero unidas de a 2. A ver, déjame leer preguntas. Saray está sin video. ¿Y si son 6? Carlos, ¿a qué te refieres con si son 6 qué? Claro, ahí dice Marlene. La idea es unirla de manera que formen una negra. Justamente. En 4/4, la idea es unirlas de manera que vayan simplificando la lectura. ¿Ya? Eh, es muy común la corchea unida a otra corchea. Esa es la figura más común porque es la primera que se desprende de la negra. La segunda es la semicorchea. En este caso, ¿cuántas semicorcheas serían por una negra? Con los deditos. 4, ¿cierto, Messi? Hola, Messi. Entonces, esas 4 semicorcheas se unen también, ahora no con una barra. ¿Con cuántas serían? 2 barras. ¿Por qué? Porque la semicorchea es una nota con 2 banderines, ¿cierto? Por lo tanto serían 2 barras. 2 barras de unión. La corchea sería una barra de unión. La semicorchea serían 2 barras de unión. La fusa serían 3 y la semifusa serían 4 barras de unión. Eso es para que más o menos lo tengan claro, para que sepan cómo van unidas en 6/8 las corcheas. Van unidas de a 3, porque tenemos que pensar en una negra por punto, 2 negras con punto por cada compás. Recuerden, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiempo de vals, ¿vale? Siempre recordáis el 6/8 ligado al tiempo de vals. ¿Ya? Ese es fundamental para que lo tengan claro. Ya, vamos a seguir con materia para que puedan ir anotando mientras puedan. Vamos a hablar ahora, que no hemos hablado anteriormente, para seguir escribiendo, de los movimientos que pueden hacer las notas en el pentagrama, ¿vale? Existen 2 tipos de movimientos. El movimiento conjunto y el movimiento disconjunto, ¿vale? Como como un ejemplo, se los voy a mostrar acá, y como definición escriban los que quieran. Cuando el movimiento es conjunto, las notas se suceden de manera inmediata y consecutiva. ¿Ya? Por ejemplo, en la partitura, aquí se los voy a mostrar. A ver si ahora me va bien con esto. Ya. Jonathan, ¿se ve bien ahí? Perfecto. Ahí está, movimiento conjunto. Por ejemplo, ahí están las notas consecutivas. ¿Vale? Si ustedes se fijan, no hay ningún salto. O sea, obviamente aquí hay un salto porque cambiamos de compás, ¿cierto? Pero si se fijan, acá es un do, un si, acá es un la, sol, fa, sol, acá es do, re, mi, fa, sol, la. Ese es movimiento conjunto. Y el movimiento disconjunto es cuando hay saltos más grandes. Aquí ya no son continuos, ya no va bajando, aquí hay saltos de tercera, de quinta, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si, sol, mi, re, la, si, re, mi, la, do, mi, re. Sol, fa, mi, sol, fa, re, si. Entonces, esas son las 2 maneras que nosotros podemos escribir la música. Movimiento conjunto y movimiento disconjunto. Esto después yo se los voy a mandar para que lo tengan como PDF en el grupo, después de terminada la clase. Y aquí está lo que recién hablábamos acerca de las barras, ¿cierto? Si ustedes se fijan, estas son corcheas que están agrupadas dentro de un compás y se pueden unir, como les dije, de a 4, como también se pueden unir de a 2, sin esta barrita aquí al medio. También está bien correcta, porque cada una de las 2 agrupaciones representan el tiempo primo
de la cifra de compás. 4/4. Recuerden que puede ser 4/4 con número y puede ser 4/4 con una C en la cifra de compás, en el comienzo del pentagrama. Y acá tenemos el otro ejemplo. Si ustedes se fijan, está la barra de unión, pero estas no son corcheas, estas son semicorcheas, ¿vale? Entonces ahí, la semicorchea, ¿por qué esta? Algunos me preguntarán, ¿por qué las corcheas se pueden unir de 2 y de 4 y la semicorchea siempre tiene que estar de 4? Porque la unidad del 4/4 es un tiempo, es una negra, y 2 corcheas representan una negra. En este caso pueden ser estas dos unidas y esta no puede existir, o sea, podría no existir y estar bien escrito. Y estas 4 también representan una negra, por lo tanto siempre tienen que ir unidas con esas 2 barras. ¿Vale? ¿Queda claro? ¿Queda claro entonces? Lo damos por sabido. Los silencios en la música. Eso es lo otro que vamos a seguir hablando. Tal cual las figuras musicales de la blanca, la redonda, la negra y todas las que ya conocen, existen sus pares en los silencios. Tienen exactamente la misma duración, pero se escriben de manera, bueno, tienen su manera de escribir. Se los voy a mostrar ahora para que también los tengan claro. Ahí está. Ahí está. Entonces, una redonda, No, no se ahí ve. está. ¿Tampoco se ve? No. ¿Lo proyecto yo? Por ahí, dale tú. Ya, ¿cuál es el nombre del archivo? Dice ¿Figura y silencio, ¿no? silencio? Sí. Ya. Mi computador sigue con coronavirus. Estos son los silencios. Espero no equivocarme. ¿Es ese o es otro? Ese mismo, Ese ese mismo, mismo, ya. ese mismo. Perfecto. Si ustedes se fijan, ahí están las figuras de cómo se representan los silencios en la partitura. Está a su mano izquierda la figura musical y al lado derecho la figura en silencio, ¿vale? Entonces, esa rayita que aparece como un sombrerito hacia abajo en la partitura, justamente esa se pone debajo de la línea. Ahora, se escribe en el pentagrama, algunos lo hacen bajo la segunda línea de arriba hacia abajo o bajo la tercera línea de arriba hacia abajo, se puede poner, ¿vale? El silencio de redonda, al igual que la figura de redonda, dura 4 tiempos. El silencio de blanca es el que viene hacia abajo. La misma historia, es como un sombrerito, pero hacia arriba. Y tal cual se le explicaba cómo va escrito en el pentagrama sobre la tercera o generalmente sobre la tercera línea. ¿Ya? Siempre se trata de poner, de centrar las figuras hacia el centro del pentagrama. Siempre se busca tratar de poner las figuras hacia el centro del pentagrama. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cómo puedo poner, por ejemplo, una figura grave que está afuera del pentagrama hacia el centro? Me refiero a que se trata de llevar hacia el centro la figura con respecto a la extensión de su escritura. Si ustedes se fijan, las negras tienen está formada por la cabeza y la plica es la rayita que sale hacia arriba. Si tenemos una nota abajo del pentagrama, tenemos que tratar de que la rayita vaya hacia el centro, por lo tanto, la rayita va hacia arriba del pentagrama. Si tenemos una nota que está sobre el pentagrama, un la, un sol arriba del pentagrama, ¿qué tenemos que hacer con la plica? Tirarla hacia abajo, ¿vale? Esas son maneras correctas de escribir música. Cuando nos salimos del pentagrama hacia arriba, no podemos escribir con la plica hacia arriba, porque también todas estas cosas se trata de simplificarle la vida al que va a leer una partitura, ¿ya? Porque yo puedo poner, claro, lo que se me ocurra en un pentagrama, pero si yo
quiero joderme al músico, le voy a escribir de manera enredada y obviamente le va a costar mucho tocar. Por lo tanto, el que escribe música tiene que hacerlo de manera correcta y tener esos tips para simplificarle la vida al que va a leer. Bueno, seguimos. La negra, como la figura madre, la negra, el silencio es así, escrito como un 3 medio raro. ¿Sí? También se escribe en el centro del pentagrama y también ocupa el espacio o el espacio físico que puede ocupar una negra dentro del pentagrama. ¿Sí? El silencio corchea, tal cual la nota dura medio tiempo y es un palito es como un 7, pero solamente con un palito. El de semicorchea, ese sí que es un 7, ¿en qué se asemeja el silencio a la figura? En que obviamente los dos tienen dos banderines. El silencio de fusa, lo mismo, dura un 32avos de tiempo y vendría siendo el mismo palito, pero con 3 rayitas, con 3 banderines. Y por último, el silencio de semifusa, ¿cierto? Que dura un 64avos de tiempo y que vendría ocupando el mismo tiempo que la semifusa, obviamente. ¿Vale? Volvamos a la sala. Esto también lo mandaré como material para que lo tengan ustedes ahí en el grupo. ¿Okay? Entonces, los silencios, tal cual la figura, tienen su función predominante dentro de la música porque son las que obviamente se necesitan para escribir música. Como por ejemplo podría ser, vamos a imaginarnos y a percutir, en un compás de 4/4, una negra, un silencio de negra, una negra, un silencio de negra. ¿Cómo sonaría eso? Vamos haciendo el mono junto conmigo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Porque obviamente los silencios es silencio. Silencio también es música, ¿ok? También es importantísimo el silencio dentro de la música. ¿Cómo sería 2 corcheas, silencio de negra, 2 corcheas, silencio de negra? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? Clarito, ¿cierto? ¿Cómo sería una 4 semicorcheas? 4 semicorcheas primer tiempo. Un silencio de negra, 2 corcheas y un silencio de negra. Vamos a hacerlo más lento porque eso es un poquito más complicado. 4 semicorcheas, silencio de negra, 2 corcheas, silencio de negra. 1, 2, 3, 4. Va a marcando cada tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito eso? ¿Vale? La semicorchea, para que se empiecen a familiarizar con su duración y cómo dura su tiempo, vendría siendo así. Va a ser solamente semicorchea en el compás de 4/4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La semicorchea, recuerden que vendría asimilándose o se le pone el apodo de rapidito. Creo que se los dije en alguna clase anterior. Rapidito o ligerito. Ligerito, ligerito, ligerito. Rapidito. ¿Y por qué rapidito? Obviamente es una figura más rápida. Seguimos. Dentro, también lo nombramos, pero ahora vamos a hablar un poquito de eso para que vayan tomando definiciones y para que vayan asociando también las voces. Todo esto recuerden que al final nosotros tenemos que pensar como un conjunto en la música. Ya tenemos sabemos de qué se trata un pentagrama,
¿cierto? Ya sabemos cuáles son las notas, su duración, los silencios. Y ahora necesitamos saber, para seguir avanzando, las voces dentro de la música, ¿vale? Existen dos géneros de voces notorias dentro de la música. En este caso, llevémoslo a la voz humana. ¿No? Obviamente, existen las voces de las mujeres y las de los hombres, ¿cierto? Dentro de estas dos voces se dividen las cuatro que nosotros vamos a conocer o que conocemos, que son soprano, contralto, tenor y bajo. Dentro de las voces femeninas existe una subdivisión, ¿vale? Eso anoten, voces de mujer o niño. Las voces de mujer o niño. Dentro de las voces de mujer o niño existen las voces agudas y las voces graves. Las mujeres también pueden cantar grave dentro de su tesitura. Tesitura. Vamos a, como punto aparte, ¿eh? Esto solamente para que lo tengan claro. ¿Qué es la tesitura? Muchas veces, cuando tengan dudas de algún término que use, avísenme por favor. Tesitura, hablamos musicalmente de la tesitura al rango que un instrumento puede alcanzar dentro de su registro, ¿ya? Por ejemplo, yo podría cantar una nota más baja, y la nota más alta, esa es mi tesitura. No sé. Y cualquier persona o instrumento musical tiene su rango o tesitura, ¿vale? Listo, volvamos a lo que estábamos hablando. Entonces, dentro de las voces de la mujer o niño, existen las agudas y las graves. Entonces, en las agudas también se desprenden dos voces principales, que serían la soprano y la mezzosoprano, ¿vale? Esas son las dos voces de las mujeres o niños. También existe la sopranino, o sea, se dividen ahí, tienen varias divisiones, pero las más, voy a nombrar las más importantes. Soprano y mezzosoprano. La sopranino supuestamente alcanza notas más agudas, ¿vale? Dentro de las mujeres, pero dentro de un coro vocal, eh, la más aguda sería la soprano, la que alcanza las notas más agudas, obviamente. Y las graves, que por ahí podrían entrar los niños, los varones, eh, son los que hacen la voz de contralto, ¿sí? Ahora, las voces de hombre serían en dos grandes grupos también, agudas y graves, tal cual las mujeres. Las agudas también se dividen en dos y vendría siendo primer y segundo tenor. Y las graves vendría siendo barítono y bajo profundo. Esos que cantan por ahí abajo. Esos son los grandes grupos de las voces. Ahí es donde se reparten dentro de un pentagrama. ¿Vale? Ahora, llevándolo a instrumentos musicales, para que ustedes también lo anoten y para que tengan referencia, porque todos estos ya son preguntas de prueba. Ya vendríamos haciendo una prueba pronto, al menos de los fundamentos. Dentro de los instrumentos musicales, llevándolo como una voz soprano, los instrumentos que se catalogan como instrumentos soprano, vendría siendo, por ejemplo, que me pueden ir ayudando ahí los que quieran escribir o los que saben, si es que me falta alguno. Como instrumento soprano vendría siendo en, el, en una orquesta, vamos a hablar de instrumentos de orquesta. El clarinete, la flauta traversa, el violín. Vamos a, vamos a dividir, y también como conocimiento general ahora, porque después lo vamos a definir, dentro de los instrumentos musicales existen
diferentes familias de instrumentos, ¿cierto? En una orquesta, donde están más o menos todos los instrumentos que son los clásicos, existen las familias de los instrumentos de cuerda, de madera y de bronce. Esos son los grandes familias de instrumentos. Obviamente las familias de cuerda son los que tienen cuerdas frotadas, violín, viola, cello, contrabajo. La familia de maderas son los que echan viento con caña. En este caso vendría siendo el clarinete, el oboe, el fagot, la flauta. Ahora dicen, ¿por qué flauta si la flauta es de metal? Es porque al tipo que la hizo se le ocurrió que está en esa familia. Y existen los instrumentos de bronce, ¿ya? Esos son los de la potencia. Y dentro de los instrumentos de bronce está la trompeta, el trombón y la tuba, el corno, ¿vale? Todos esos instrumentos se ponen dentro de las familias de las voces también. Entonces, vamos a nombrar instrumentos que están en cada familia de voces. Dijimos que soprano estaría el violín, estaría la trompeta, que corresponde a la familia de los bronces o metales. Estaría la flauta, el clarinete, el oboe. Si se me olvidan, ahí me pueden ir diciendo los que lo sepan. En contralto estaría la viola, ¿cierto? Estaría el corno. Existe, ojo, el corno inglés y el corno francés, ¿ya? El corno inglés es de la familia de de las maderas y es muy parecido al oboe y al fagot, ¿sí? Pero tiene un sonido muy especial. El corno inglés y el corno francés vendría siendo de la familia de los bronces, que es ese como tubo enrollado que se le mete la mano por detrás y tocan así. ¿Me ven las manos? Ese es el corno. Me están diciendo saxo. Sí, el saxo no es un instrumento sinfónico, saxofón, pero sí, el saxo también está encasillado dentro de los instrumentos, obviamente, de bronce. En este caso, el saxo soprano, como su nombre lo indica, vendría entrando en el rango de los instrumentos soprano. El saxo alto vendría entrando en el rango de los instrumentos contralto, por supuesto. El saxo tenor, y vamos a hablar de los instrumentos tenores. En los tenores estaría el cello, dentro de la cuerda. Entraría el trombón dentro de los bronces, ¿sí? Entraría el fagot dentro de las maderas. O sea, ya tenemos cello, fagot, saxo tenor. Esos son instrumentos que tocan en el rango de la voz tenor, ¿sí? Y en el bajo tenemos el contrabajo en las maderas, las percusiones donde están. Ya vamos a llegar ahí, Luciano. Tenemos el contrabajo en las maderas, tenemos el contrafagot, que es un fagot mucho más grande en las tubas, perdón, en la madera, contrafagot. Y en los bronces tenemos la tuba, ¿vale? Entonces, preguntas de prueba. Nómbrame 3 instrumentos sopranos, nómbrame 2 instrumentos tenores, nómbrame, y así sucesivamente, para que lo tengan claro en qué van puestos en qué familia van puestos los instrumentos, ¿vale? Saxofón, existe diferentes rangos, ¿cierto? Tenemos el saxo soprano, el saxo alto, el saxo tenor y el saxo barítono. Entonces ahí están los 4 instrumentos que obviamente se meten en las diferentes ramas de tesitura. Pregunta, ¿las percusiones dónde están? Ya, las percusiones son instrumentos de sonido indefinido, ¿sí? Por lo tanto, no tienen tesitura, excepto los instrumentos como el timbal. El timbal sí tiene sonidos definidos porque tiene un pedal
que le va dando los tonos. En una orquesta sinfónica tenemos el timbal y otro instrumento de percusión vendría siendo el vibráfono, ¿sí? Ubican el vibráfono o el xilofón. Son estos costillares que uno le va pegando unos palitos, ¿cierto? Igual que un piano, como se le golpea a las teclas grandes, obviamente son las notas más bajas y agudas, las notas las teclas más pequeñas. Estos instrumentos son instrumentos armónicos, como el piano, como el arpa, como la guitarra. Tienen toda la tesitura dentro de su... pueden hacer notas altas y notas graves, ¿sí? Entonces, estos instrumentos tienen todo el registro, por lo tanto no se les puede encasillar en familias de voces, ¿ya? Tanto el teclado como la guitarra, como las mandolinas, un instrumento de cuerda armónico. Por ejemplo, también me hacían preguntas la otra vez otro alumno en otro lado. La guitarra puede ser instrumento de cuerda igual que el violín, claro, pero la guitarra es armónica, hace armonía, ¿vale? Yo en una guitarra puedo tocar acordes, tanto como melodía, igual que el piano. Yo puedo hacer melodía con la mano derecha y acordes con la mano izquierda o viceversa. Por lo tanto, son instrumentos armónicos. A diferencia de un violín, que el violín va haciendo generalmente melodía, no es un instrumento que acompañe armonías, ¿vale? Entonces no se pueden catalogar esos instrumentos en las diferentes voces porque son instrumentos armónicos, ¿vale? Seguimos. Voy a tratar de compartirle otro. Atento, Jonathan, en el caso de que no pueda compartir yo. Me avisas. Sí. Esto. Tampoco lo puedo compartir. No, lo que pasa es que tiene que abrir la imagen y al momento de compartir selecciona lo que quiere compartir. Entonces ahí no se ve nada, ¿cierto? No, en este momento no se ve nada. Ya. Déjame ir para afuera entonces. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Me avisan y Jonathan, si puedes ahí tú ver a los que quieran hacer preguntas. Sí. Por si acaso escriban la pregunta en el chat, no hay problema. O levanten la manito también, hay una opción para poder levantar la mano. Ya, ahí creo que sí puedo tener esto. Consulten si la prueba será la próxima semana. Ahí sí se ve. Ya, ahí sí se ve. Después le respondo. Yo pienso que sí, ¿eh? Bueno, respondo al tiro. Okay. Yo creo que sí, la prueba yo creo que va a ser la próxima semana. Pero veré la forma en que sea una prueba, a ver si se las tiro a mitad de semana o se las tiro unos días antes o el día anterior para que ustedes puedan ver y desarrollar, ¿vale? La idea es que puedan compartirlas dentro del grupo para primero ver que sí hicieron la tarea o personalmente, ¿vale? No habría problema. Aquí vamos a hablar de las líneas y espacios adicionales que son parte de la música también, ¿vale? Existen las líneas adicionales. Si ustedes se fijan que sobrepasan las 5 líneas del pentagrama, y es tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Ahora, ¿por qué existen esas líneas adicionales y no existe, por qué no le ponen más líneas al pentagrama? Porque sería elegible. Imagínense 5 líneas más para arriba y 5 líneas más para abajo. Sería casi imposible leer un pentagrama. Entonces, como todo es práctica
y uno va evolucionando a medida que uno va leyendo el instrumento o se va familiarizando con las partituras, uno se acostumbra a ver una rayita hacia arriba y así una rayita hacia abajo. Por ejemplo, yo que soy trombonista y que leo clave de fa, bueno, leo un trombonista tiene que leer en clave de fa, sol, do en todas partes, pero principalmente clave de fa. Yo sé que este es un do, este es un mi, este es un sol y este es un si. Yo sé que este es un mi, este es un do, y así porque yo estoy familiarizado con leer estas partituras. ¿Ya? Líneas adicionales, pueden haber hasta 5, hasta 6 líneas adicionales para arriba. Si ustedes se fijan aquí hay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Existen 5 hasta 6 líneas adicionales. Entonces, las líneas adicionales sirven para leer y escribir música fuera del pentagrama. ¿Sí? Se escribe sobre las líneas y entre los espacios. Aquí dice espacios adicionales. Si ustedes se fijan, esta nota de aquí está sobre una línea adicional. Y esta nota de acá, que vendría siendo la que viene después, está escrita sobre un espacio adicional. ¿Se fijan la manera? ¿Vale? Líneas y espacios adicionales. Obviamente, como les dije recién, estas líneas y espacios estas líneas y espacios, como les dije, sirven para leer sobre y debajo el pentagrama. ¿Ya? ¿Está claro? Esto también lo voy a compartir en la información del grupo para que no se preocupen. Profe, hay algunas preguntas por si acaso. Sí, dímelas mientras. A Ya. ver, ahí las puedo leer. A ver, No. ¿Se podrían agregar silencios en los espacios adicionales? No. Voy a volver importante, qué buena pregunta fue esa. A ver, aquí está. Recuerdan que les dije que las notas o las figuras musicales siempre se tienen que escribir hacia el centro del pentagrama. Bueno, acá hay un ejemplo. Si ustedes se fijan, estas notas que van hacia abajo, las plicas van hacia el centro del pentagrama. ¿Sí? Y por el contrario, las notas que van hacia arriba y se salen del pentagrama, las plicas van hacia abajo. ¿Vale? Lo mismo acá y lo mismo acá. Si nosotros tenemos notas en el centro, si yo escribo una nota aquí en esta línea, por ejemplo, ¿hacia dónde tendría que ir la plica? ¿Hacia allá o hacia abajo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Obviamente hacia abajo porque hacia abajo es el centro del pentagrama. ¿Vale? Los silencios, como decía la pregunta, el silencio tiene que estar dentro del pentagrama. Dentro del pentagrama. No puede, no puede haber un silencio en las líneas adicionales, porque el pentagrama está acá. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, hagan cuenta que este compás no hay nada, pero sí tenemos acá, y aquí quiero poner un silencio de negra, yo tendría que poner el silencio de negra aquí, en este espacio, dentro del pentagrama o pauta. ¿Vale? Buena pregunta. Pues veamos a ver. Esas líneas adicionales no son muy comunes. Sí, son comunes. Son bastante comunes. Porque, por ejemplo, si yo pongo una nota que está, nosotros generalmente creemos que lo común es, por ejemplo, la escala de do mayor, ¿cierto? Que tiene solamente una línea adicional hacia abajo, donde parte en clave de sol el do, ¿cierto? Todo ubica en ese do, ¿cierto? Ahí hay una línea adicional. Pero pónganse en el caso de que mi tesitura yo leo do, re, mi, fa, sol, la, si, do, vale, ese do es la línea adicional hacia abajo. Pero y do, si, la, sol, fa. Ahí necesito líneas adicionales más hacia abajo. ¿Cómo puedo yo catalogar o escribir esas líneas adicionales? Obviamente se hacen y son bastante comunes. Ahora, para evitarse problemas de líneas adicionales, por ejemplo, algunos instrumentos para no tener tantas líneas adicionales para arriba o para abajo, el compositor dentro de la partitura cambia la clave, ¿ya? Dentro de la partitura. O sea, yo tengo una partitura,
el trombón es bastante particular porque como un instrumento transpositor, hablo en mi caso, la partitura del trombonista tiene muchos cambios de clave, por eso nosotros nos acostumbramos a leer en todas las claves. Entonces, tenemos clave de fa, pero de repente llegamos hacia arriba a notas que están muy agudas y tienen 4 líneas adicionales, y para no enredarte, aunque, como les digo, uno se acostumbra y se familiariza con las líneas adicionales, el compositor, ¿qué hace? Te cambia a clave de do, y por ejemplo, esas 4 líneas adicionales hacia arriba, que es un do agudo, le cambias la clave de fa, ahí te pone un aviso antes en la partitura, cambio de clave, clave de do, y ese mismo do, que está 4 líneas adicionales hacia arriba, vendría entrando dentro del pentagrama en esta raya, en esta línea, en la cuarta, 1, 2, perdón, 1, 2, 3, 4, en la cuarta línea, porque en esta clave de do vamos a leer. Y este do vendría siendo la misma nota que estaría en clave de fa, 4 líneas adicionales hacia arriba. ¿Me explico? ¿Está claro? Lo mismo en cualquier instrumento que sea transpositor. Transpositor significa que leen en diferentes claves, ¿vale? Que pueden leer en cualquier clave. O, por ejemplo, ahí también es común en una partitura de piano clásico, donde la mano de arriba está haciendo notas que también se salen del pentagrama, y para no perjudicarle la lectura al pianista, le ponen, a ver, dentro de las partituras de piano existen las 2 claves, obviamente para la mano derecha y para la mano izquierda. Entonces, se van leyendo simultáneamente 2 pentagramas, los pianistas. A diferencia de los... ¿Por qué? Porque son instrumentos armónicos, ¿vale? El piano es un instrumento armónico, por lo tanto, como tiene 2 manos, tiene 2 claves. Va leyendo clave de fa en la mano izquierda, porque son obviamente las notas graves, y clave de sol, la mano derecha. Pero, por ejemplo, va leyendo clave de sol, y y la mano derecha se pasa hacia abajo con las líneas adicionales, sobre la misma mano derecha, que corresponde a la clave de sol, le hacen cambio de clave y le ponen ahí una clave de fa, y ya, y el pianista sabe que para mantener la línea armónica, él con la mano derecha va a leer clave de fa pasado el do, y obviamente hace cambio de clave y puede seguir leyendo tranquilamente. ¿Se entiende eso? Creo que sí. ¿Qué otra pregunta? Ya, creo que estamos claros, ¿no? Hay más preguntas para arriba, cosas de mandolina o cosas por el estilo. Ah, sí, por eso lo dije. A ver, los últimos instrumentos como el contrabajo y los más graves eran de categoría bajo. ¿Cómo se llama esa? Sí, los graves. Los graves. Eso creo que lo dije, las voces graves, ¿cierto? Mandolina, al tocarla y afinarla, se parece al violín porque no son parte de la misma... A ver, la mandolina, al tocarla y al afinarla, se parecen al violín porque no son parte de la misma familia. Ah, creo que hay falta una coma, ¿no? Sí, son parte de la misma familia, lo que pasa es que son cuerdas y se dividen, por ejemplo, hay muchos instrumentos más que no son de la línea clásica, o sea, eh, por ejemplo, los saxofones no están dentro de la familia clásica porque no son instrumentos sinfónicos, o sea, podría hablar así, instrumentos sinfónicos. Recuerden que toda la música, los términos, eh, la numerología, los silencios, todo lo que se refiere a la música está hecho en base a la música clásica. Por lo tanto, instrumentos como la mandolina, como la ocarina, como la batería, que son tan comunes para nosotros, no están considerados dentro de la música docta. Por lo tanto, no están puestos dentro de ese rango. Pero como conocimiento general, nosotros sí que los podemos eh, clasificar dentro de la familia, ¿vale? Entonces, una mandolina, un cuatro, un tiple, que son instrumentos de cuerda, son instrumentos de madera, pero no están asociados dentro de la música clásica, por eso no entran en ese rango, ¿vale? Solamente por eso, o sea, no es nada más. Los tresillos, perfecto. Los tresillos también es una figura, es una agrupación, pero todavía no llegamos ahí, Luciano, ¿vale? El tresillo es una figura típica del 6/8, justamente, ¿ya? De hecho, la agrupación de tres corcheas vendría siendo un tresillo, que es una figura rítmica. 1, 2, 3, 4,
1, 2, 1, 2. Ese es un tresillo. Pero el tresillo también se usa en el 4/4. Como no llegamos ahí todavía, no lo podría definir, pero sí lo voy a tocar. Por ejemplo, un tresillo en un 4/4 sería así. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Se escuchó bien? Claro. Se escucha cuando percute, ¿no? Vale. Ese es un tresillo, pero todavía no llegamos ahí porque tenemos que después hablar de los compases mixtos, compuestos. Cuando las cuerdas están desafinadas, ¿por qué suena mal? Es una pregunta de ámbito general. Pero en general, no solamente las cuerdas, todos los instrumentos cuando están desafinados suenan mal porque pierden los armónicos. En un instrumento de cuerdas, obviamente, tiene una afinación fija. La guitarra tiene una afinación fija, por lo tanto, si yo hago un acorde de fa, más encima que tiene la complicación de poner un dedo para hacer de cejillo, si yo no presiono bien, primero todas las cuerdas con este dedo, y después hacer el acorde con el resto de los dedos, tengo la doble dificultad de que si está desafinado, una cuerda de las 6 va a sonar mal todo el acorde. Todo el acorde. Y eso pasa tanto, eso es, mira, es tan importante porque pasa no solamente en un instrumento, pasa en el empaste general de los músicos. Si yo tengo una banda donde tengo un pianista, un guitarrista, un bajista, un baterista y todos los instrumentos que a ti se te ocurran, ¿ya? Pueden ser todos tremendos músicos, pero si tengo uno que está sonando desafinado, que no tiene el mismo nivel del otro, la banda va a sonar mal, ¿sí? Lo mismo que la guitarra. ¿Por qué, por ejemplo, no puedo desafinar un piano? O sea, obviamente sí se puede, pero es bastante poco común, porque tiene una afinación fija. Un teclado tiene afinación fija y es electrónica. Un piano de cola, un piano de, ¿cómo se llama el otro? De pared, vertical. Ese instrumento tiene teclas y tú al accionar la tecla, tiene un martillo que golpea una cuerda. Esa cuerda sí se puede desafinar, porque no es electrónico. Entonces, afinar un piano es una pega bastante ardua, porque tiene que ir un tipo con eh, ¿cómo se llama? El tanner, con un tanner electrónico y afinar cuerda por cuerda. Imagínate todas las teclas de un piano que son, no sé, 68 y tantas, o más, no sé, depende del piano. Tiene que afinar cada cuerda para que el piano suene afinado. Y obviamente afinando eso va a sonar siempre, aunque yo toque mal, ojo, yo puedo tocar mal, pero el instrumento está afinado. Son cosas diferentes. Pero si volvemos a las cuerdas cuando están desafinadas, si yo acciono mal o yo pongo bien un acorde dentro de la guitarra, por ejemplo, un do mayor, si yo acciono bien, pero las cuerdas están desafinadas, igual va a sonar desafinado. Ahora, si acciono mal y más encima las cuerdas están accionadas, peor. ¿Sí? Peor. Entonces, por eso existe el entrenamiento progresivo. Ahora, nuevamente vuelvo a lo importante que es el estudio principal del instrumento de cada uno. Para que suene empastado y para que suene homogéneo todo, por ejemplo, si yo tengo un coro vocal, ¿vale? Un coro vocal, donde tengo un soprano, un tenor, un bajo y un contralto, si uno de los cuatro suena desafinado, adivinen cómo va a sonar. Como el forro, malo, va a sonar mal. Y pueden ser tres secos, ¿vale? Entonces, es algo, la afinación es algo tan importante, ¿por qué? Porque si eh, una de las voces, una de las cuerdas, imagínense una orquesta sinfónica, o sea, ¿por qué suenan generalmente muy bien la orquesta sinfónica? Porque son todos músicos de excelencia, son todos músicos titulados con carrera, o sea, de hecho, para entrar en una orquesta sinfónica uno tiene que concursar y tiene que mandar un currículum, y mínimo tiene que tener un título universitario superior de universidad, o sea, por eso son secos los instrumentistas de orquestas clásicas. Todos tienen de un nivel excelente hacia arriba. Lamentablemente esto no se da en el plano popular donde casi todos nosotros nos desarrollamos, ¿vale? Por eso hay tanta diferencia de niveles y hay unas bandas suenan así mal y otras muy bien. Pero el empaste se logra cuando está todo afinadito, ¿vale? Eso es cuando está todo homogéneo.
cuando tenemos alguna desafinación, se pierden generalmente. Lo que pasa es que se pierden los armónicos. Cada nota tiene, yo toco un do, pero si yo toco mi nota afinadita, esa nota tiene armónicos. Es como ¿cómo podría decir para que todos entiendan? Como una aura que rodea la nota. Eso es un armónico, ¿vale? Y esa nota, cuando está afinada, suenan todos los armónicos. Entonces imagínense 4 voces haciendo con todos los armónicos, suena espectacular, si lo hacen bien. Ya, ¿está claro eso? ¿Qué se entiende por 440? ¿Y por qué se utiliza la afinación, la afinación de los instrumentos de cuerda? ¿Y por qué se utiliza para la afinación? Ya, el 440 es la afinación que da perfecta un tanner. El tanner es un instrumento para medir afinación, ¿cierto? Si alguno no lo conoce, puede bajar un tanner por la aplicación del celular. Yo lo ocupo bastante con todos los alumnos para que toquen afinado justamente. Los parámetros de medición para los músicos son el tanner por la afinación y el metrónomo por el pulso. Cuando nosotros tenemos tareas para la casa y estudiamos con nuestros instrumentos, los instrumentos de medición son el tanner y el metrónomo. El tanner mide afinación y el metrónomo mide el pulso. Si nosotros estudiamos sin eso, vamos a ser desafinados y no vamos a tener pulso para tocar. Así de simple, ¿eh? Así de simple. Porque después, cuando nosotros estudiemos tanto nuestros instrumentos, vamos a querer tocar con otros músicos, obviamente, si para eso estudiamos música, para tocar con otros músicos y hacer música en conjunto. Entonces, va a haber uno que se le quedó el pulso, que se va para atrás, que vamos para adelante, no va a poder porque nunca estudió con Tanner, con metrónomo. Hubo otro que va a ser muy desafinado porque nunca estudió con Tanner. Esos son los instrumentos de medición. Ahora, yendo al 440, el 440 es la afinación perfecta dentro del Tanner, ¿ya? La afinación, ustedes me imagino que todos han escuchado del Juan Luis Guerra y los 440. Imagínense la mala definición, Juan Luis Guerra. Obviamente, Juan Luis Guerra es una banda tremenda y con los músicos tremendos, los 440, se va a llamarse los 440. Sí, pues. Y realmente pues, son así, porque son todos afinadísimos, afinadísimos. Y esa es la afinación perfecta, 440. Ahora, existen, por ejemplo, músicos, a mí me ha tocado un montón de veces grabar cuando la afinación es alta, ¿ya? ¿Y eso por qué se hace? Porque en alta o baja, vamos a grabar, por ejemplo, vamos a grabar en 445 o vamos a grabar en 430. ¿Por qué? Existe una explicación para eso. Porque cuando generalmente es música con voz, pasan los años y los cantantes, obviamente por el desgaste de los años, ya no alcanzan esas notas arriba. ¿Sí? Eso nos pasa a todos, nos vamos poniendo viejos y se nos va acortando el registro vocal. Por lo tanto, vamos a grabar en 430 para que esa afinación, ahora yo toco un sol, ¿cierto? Toco un sol en piano o toco un solo en guitarra, pero va a estar en 430. En unos 5 años más, ¿yo con esa voz podría llegar a un sol bien? No lo sé, pero al menos el instrumento va a tocar un sol en 5 años más y va a tocar, vamos a bajar la afinación, pero vamos a estar tocando igual un sol. ¿Se entiende un poco lo que estoy hablando, no? Es medio complicado eso, pero esa es voy a repetir, ¿qué es un 440? Que me desconecté sin querer. Esa es más o menos la explicación de por qué en la afinación y se graba y se hacen grabaciones incluso así teniendo otras afinaciones, ¿ya? Los instrumentos armónicos, como la guitarra o el piano, se les puede bajar el pitch. El pitch es como bajarle la afinación a un instrumento. Entonces, vamos a grabar en sol mayor, pero vamos a grabar en sol mayor en 430. Y eso generalmente es para los cantantes porque se le acorta el rango vocal. Y en 5 o 6 años más no va a cantar esa misma nota arriba. Pero el instrumento va a seguir tocando un sol, pero en afinación correcta, en 440, por ejemplo. Lo grabamos en 430 para que en algún momento el que va a cantar pueda tener el rango vocal para hacer esas mismas notas y no pasen los años y se les acorta el rango vocal. Por eso, simplemente por eso. Pero la afinación correcta y la afinación exacta es el 440 y eso lo marca el medidor que vendría siendo el Tanner. ¿Sí? Creo que estamos en la hora, Jonathan.
Sí, efectivamente estamos en la hora para ir al ramo Perfecto. de... Les voy a dejar entonces la tarea 2. A ver si la puedo abrir. ¿O ¿Tú la la tenías manda por ahí, WhatsApp? Jonathan? Sí, sí, yo la tengo acá. No, pero para que la vean, para que les pueda explicar. Ah, ya. Recuerda abrirlo antes de... No, pero ah, dale tú, pues, porque creo que yo ya no lo hice. Ya. Ok. Archivo... Ah, 3. Soledad, me quedó la duda del instrumento sinfónico. Vale, mire, tarea 2. Talib. Oye, no es, meta, no es nada difícil. No es nada difícil. Tienen que, baja un poquito para leer la definición, Jonathan. Ahí. No. O sea, perdón, sube, arriba. Poner nombre a las notas. ¿Vale? Ahí salen los movimientos. Entonces, arriba o bajo las notas tienes que ponerle nombre a cada nota. Obviamente Mm. ahí está en clave de sol. Lo mismo viene en clave de fa y lo mismo viene en clave de do. Ponerle nombre a cada nota, ¿vale? Si ustedes se fijan, en el primer sistema son las notas continuas, lo que hablamos recién acerca de los movimientos, ¿cierto? Y después notas discontinuas. Lo mismo en clave de, como les dije, en clave de fa y en clave de do. Esa es la tarea número 1. Y sigue para abajo, escribir 4 compases. Jonathan, baja, Bien. eso. Escribir 4 compases de movimiento conjunto y movimiento disconjunto. Fácil. Y dictado rítmico. ¿Qué significa dictado rítmico? Es percutir, ¿vale? Percutir. Yo lo voy a hacer una vez. Una vez, eso completo, a ver si lo pueden seguir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Pueden tomar el pulso que ustedes quieran, ¿vale? Tienen toda la semana para hacerlo. Como se nos fue el tiempo, la duda del instrumento sinfónico, ¿por dónde se manda la tarea? Saray, pregúntale al Jonathan para que te agregue al grupo de WhatsApp. Se puede mandar al grupo de WhatsApp conjunto. ¿Por qué se ponen las figuras al revés por espacio? Eso no lo entendí. Se ponen las figuras al revés. No entiendo conjunto y desconjunto. Yo voy a compartir ahora la materia, las imágenes que se pasaron por la clase, ¿ya? Las dudas sirven para todos, así que por favor no tengan miedo en preguntar. Como se nos acabó el tiempo, ¿cómo se llama? La pregunta que me dicen acerca de los instrumentos sinfónicos, se las voy a aclarar por ahí, por un audio o les escribo, ¿vale? Dios les bendiga a todos, cuídense, no salgan, que estén muy bien y muchas gracias por estar presentes. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Chao.